Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras historias. El sol se ponía sobre la Ciudad de México cuando sus labios encontraron los míos por primera vez. Había algo salvaje y contenido en ese beso, como si Giovanni quisiera devorarme, pero estuviera luchando contra sí mismo. Sus manos, esas manos que firmaban contratos millonarios, me agarraban la nuca con una intensidad que me dejaba sin aliento. La terraza de su ático, con vistas a todo el paseo de 1960. La Reforma parecía demasiado pequeña para contener lo que estaba pasando entre nosotros. Diego, susurró contra mi boca, pronunciando mi nombre con ese acento italiano que me hacía temblar. El cálido viento de la noche mexicana agitaba su cabello gris en las sienes, y yo sentía que estaba haciendo algo prohibido, algo peligroso, y lo era. Porque Giovanni Santoro no era solo un hombre, era una fuerza de la naturaleza, un depredador, un imperio de carne y hueso que podía romperme sin esfuerzo. En ese momento, con la ciudad latiendo bajo nosotros y las estrellas apareciendo en el cielo de terciopelo, supe que me estaba entregando al diablo, un diablo vestido de Armani, con ojos que ya habían visto demasiado, y manos que lo querían todo, incluso a mí. Lo que no sabía aquella noche era que aquel hombre, con su imperio y sus demonios, acabaría mostrándome quién era yo en realidad, y que quizá, solo quizá, yo podría mostrarle a él en quién podría convertirse. 3 meses antes, yo no era más que un bailarín callejero tratando de sobrevivir. La Ciudad de México no perdona a los débiles ni a los soñadores, y yo era un poco de ambos. Pero había algo que me mantenía vivo, mi talento. Cuando bailaba en las plazas, con el suelo de cemento agrietado como escenario, el mundo se detenía para mirarme. Era mi única arma contra la pobreza que me rodeaba desde que tengo uso de razón. Crecí en el barrio de Tepito, hijo de una madre soltera que trabajaba en 2 limpiezas para criarme. Aprendí ballet y danza contemporánea por mi cuenta, viendo vídeos robados de una conexión Wi-Fi del barrio. Mi cuerpo era mi único capital, y lo perfeccionaba con la dedicación de quien sabe que no tiene un plan B. Ese día me estaba presentando en el Zócalo, la enorme plaza central, un mar de hormigón rodeado de edificios históricos. El sudor corría por mi rostro mientras giraba al son del reggaetón que salía de mi viejo altavoz. A mi alrededor, turistas y mexicanos formaban un círculo, algunos lanzando pesos y dólares a la gorra, que servía de receptáculo para mi supervivencia. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, era solo otro hombre trajeado entre la multitud, salvo que su traje probablemente costaba más que todo lo que yo había tenido en mi vida. Alto, de hombros anchos, piel bronceada y cabello negro perfectamente cortado, con algunas canas que delataban su edad. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron, oscuros, fríos, calculadores. Ojos que no observaban mi baile, sino que me diseccionaban. Mientras ejecutaba un backflip seguido de movimientos de break, nuestras miradas se cruzaron. Algo extraño sucedió. Una corriente eléctrica recorrió mi espina dorsal. Por un segundo, perdí el ritmo. Fue solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para que una sonrisa casi imperceptible apareciera en la comisura de sus labios. Ese hombre me estaba desafiando. Terminé mi actuación con una secuencia de movimientos que había reservado para ocasiones especiales. Mi cuerpo se contorsionaba en ángulos imposibles, desafiando la gravedad y el sentido común. El público aplaudía con entusiasmo, pero yo solo podía mirarlo a él, que permanecía impasible, estudiándome con esa intensidad inquietante. Cuando todos comenzaron a dispersarse, él se quedó. Vi a su chofer, un hombre corpulento y de aspecto poco amigable, parado a unos metros detrás. Entre los dos, un Mercedes negro con vidrios ahumados esperaba, como una bestia dormida. «Impresionante», dijo, acercándose. Su voz era grave, con un acento que mezclaba el italiano y el inglés americano. El autodidactismo rara vez produce tal precisión. Tragué saliva. ¿Cómo sabía que era autodidacta? Observo a la gente por profesión, respondió, como si leyera mis pensamientos. Tus movimientos tienen la libertad de quien nunca ha recibido entrenamiento formal, pero la disciplina de quien practica obsesivamente. Recogí el dinero de la gorra,
fingiendo desinterés, aunque mi corazón latía aceleradamente. ¿Y tú eres? Pregunté, tratando de parecer casual. Alguien que reconoce el talento bruto cuando lo ve, respondió, extendiendo una tarjeta negra con letras doradas. Giovanni Santoro. El nombre no significaba nada para mí en ese momento, pero la calidad de la tarjeta lo decía todo. Era el tipo de persona que normalmente evitaba. Rico, poderoso y probablemente peligroso. Diego, respondí secamente, sin ofrecer mi apellido. De hecho, rara vez usaba el apellido de mi madre. Era como si Diego bastara para definir quién era. Un chico de la calle con sueños demasiado grandes. Diego, repitió, saboreando mi nombre de una forma que me hizo estremecer. Tengo una propuesta para ti. No me interesa, respondí automáticamente. Las propuestas de hombres ricos para chicos como yo rara vez acababan bien. Él se rió, una risa fría, contenida, que no llegaba a los ojos, ni siquiera sabiendo que podrías ganar en un día lo que ganas aquí en un mes. Dudé. Mi madre estaba enferma y necesitaba medicamentos que no podíamos pagar. Estábamos atrasados en el alquiler, y mis sueños de estudiar danza formalmente se alejaban cada vez más. ¿Qué tipo de propuesta? Pregunté, odiando la curiosidad en mi voz. Entretenimiento, respondió. Una presentación privada para mis invitados. Mañana por la noche. $1000 por 15 minutos de tu talento. Algo en su tono sugería que talento podía significar algo más que baile, pero $1000 eran $1000. Podrían resolver muchos problemas. ¿Dónde? Pregunté, odiándome ya por considerarlo. Él sonrió, sabiendo que me había enganchado. Torre Santoro, ático, a las 8, vístete bien. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Y Diego, no llegues tarde. Odio la impuntualidad. Mientras lo veía entrar en el Mercedes y marcharse, sentí algo extraño en el estómago. No era solo la perspectiva del dinero, era algo más primitivo, más peligroso, curiosidad, deseo y miedo. No tenía ni idea de que aquel encuentro cambiaría mi vida para siempre, que entrar en aquel ascensor hasta el ático sería como descender a los círculos del infierno de Dante. Un infierno revestido de mármol y oro, gobernado por un hombre que hacía que sus propios demonios parecieran ángeles en comparación. La Torre Santoro era un rascacielos de cristal y acero que se alzaba como una navaja contra el cielo de la Ciudad de México. Había pasado por delante cientos de veces, pero nunca imaginé que entraría por aquellas puertas de cristal, y mucho menos que subiría hasta la azotea. Me puse lo mejor que tenía. Unos pantalones negros ajustados que usaba para las presentaciones y una camisa blanca que me había prestado el novio de mi prima. Mi cabello negro, normalmente despeinado, estaba domado con gel. Parecía un niño tratando de hacerse pasar por un hombre. Y tal vez eso era exactamente lo que era. El guardia de seguridad de la entrada me miró con recelo cuando mencioné el nombre de Giovanni Santoro, pero una llamada telefónica confirmó que me esperaban. En el ascensor privado, se me revolvió el estómago, no por la subida rápida, sino por la sensación de que estaba entrando en una jaula con una bestia dormida. Cuando se abrieron las puertas, di un paso hacia un mundo que solo conocía por las películas. El ático era un espacio amplio, con paredes de cristal que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad. Muebles modernos, obras de arte que probablemente costaban más que una casa en Tepito, y un silencio opresivo que parecía tragar mis pasos. El señor Santoro estará con usted en un momento, dijo una mujer de mediana edad con ropa formal, probablemente su asistente. ¿Quiere algo de beber? Agua, por favor, respondí, con la boca repentinamente seca. Me quedé solo, examinando el entorno. No había ni rastro de los invitados mencionados, solo silencio y la creciente sensación de que había cometido un error. Puntual, eso está bien. La voz vino de detrás de mí. Me volví y vi a Giovanni vestido con pantalones de vestir y una camisa blanca de lino con los primeros botones desabrochados, dejando al descubierto un trozo de piel bronceada y algunos pelos canosos. Parecía más relajado que el día anterior, pero aún emanaba ese aura de poder contenido. ¿Dónde están los invitados?, pregunté, mirando a mi alrededor. Sonrió y se acercó para entregarme una copa de vino. No hay invitados.
Sentí que mi cuerpo se tensaba. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque quiero conocerte mejor, respondió simplemente, como si fuera lo más natural del mundo, pagar $1000 por conocer a un bailarín callejero. Dejé la copa en la mesa más cercana. Creo que ha habido un malentendido. No lo ha habido, dijo, con voz repentinamente más dura. Has venido aquí para bailar. Yo he venido para ver. Los $1000 están en esa mesa. Señaló un sobre una mesa auxiliar. Si quieres, puedes irte ahora con el dinero. O puedes bailar durante 15 minutos y luego marcharte. Tú decides. Miré el sobre, pensando en mi madre, en las facturas, en los medicamentos. 15 minutos. Podía hacerlo. ¿Dónde debo presentarme? Pregunté, resignado. Pulsó un botón de su teléfono y una suave música comenzó a sonar a través de unos altavoces invisibles. Aquí mismo. La música no era a la que estaba acostumbrado. No era reggaeton ni hip hop, sino algo clásico, con violines y una melancolía que parecía llenar el espacio. Es Vivaldi, dijo, dándose cuenta de mi confusión. Las 4 estaciones, primavera. Cerré los ojos por un momento sintiendo el ritmo, dejando que la música fluyera a través de mí. Entonces, comencé a moverme. Al principio, mis movimientos eran tensos, conscientes de mí mismo, pero poco a poco, la música me cautivó. Mi cuerpo comenzó a traducir esas notas en movimientos que nunca antes había ejecutado, más fluidos, más emotivos. Me olvidé de Giovanni, me olvidé del dinero, me olvidé de todo excepto de la música y del espacio que ocupaba mi cuerpo. Cuando terminó la música, estaba jadeando, con una fina capa de sudor cubriendo mi piel. Abrí los ojos y encontré a Giovanni mirándome con una intensidad que me hizo sonrojar. «Extraordinario», dijo, con una voz casi susurrante. «Nunca habías escuchado a Vivaldi, pero tu cuerpo entendió la música a la perfección. ¿Cómo sabes que nunca lo había escuchado antes?», pregunté, recuperando el aliento. «Tus ojos», respondió. La sorpresa en ellos cuando comenzó la música, la vacilación inicial, y luego, la rendición. Algo en la palabra rendición hizo que mi estómago se contrajera. «Han pasado 15 minutos», dije, mirando el reloj de la pared. «Tengo que irme. O podrías quedarte a cenar», sugirió como si fuera algo natural. «Mi chef ha preparado más que suficiente para 2. «¿Por qué?», pregunté directamente. «¿Por qué yo? ¿Qué es lo que quieres realmente?». Giovanni pareció apreciar mi franqueza. Se acercó, deteniéndose a solo unos centímetros de mí. Pude oler su perfume, algo caro, con notas de madera y especias. «Porque tienes hambre», respondió. «No solo de comida, sino de vida, de oportunidades. Lo veo en tus ojos, Diego. El mismo hambre que yo tenía cuando tenía tu edad. No sabes nada de mí», respondí a la defensiva. «Sé más de lo que imaginas», dijo con una confianza que me desconcertó. «Diego Ramírez, 19 años, criado en Tepito por María Ramírez, limpiadora, sin padre conocido. Abandonó la escuela a los 16 para ayudar en casa. Autodidacta en danza desde los 12. Sueña con estudiar formalmente, pero no tiene recursos». Se me heló la sangre. «¿Cómo? La información es poder», respondió simplemente. «Y yo nunca invito a extraños a mi casa». Debería haberme asustado, indignado por la invasión de privacidad, pero una parte de mí estaba impresionado y vergonzosamente halagado por la atención. «¿Y qué es lo que propones exactamente?», pregunté, cruzando los brazos. «Un trato», dijo, dirigiéndose a una mesa puesta para 2 en la terraza. «Ven, lo discutiremos durante la cena». En contra de todo sentido común, lo seguí. La mesa estaba elegantemente dispuesta, con velas y cubiertos que parecían de plata auténtica. La ciudad brillaba bajo nosotros como un océano de luces. «Necesito a alguien que me acompañe a algunos eventos en los próximos meses», explicó Giovanni, mientras un hombre silencioso servía platos que yo no reconocía. «Alguien joven, atractivo, que pueda mezclarse en ambientes sofisticados con la formación adecuada». «¿Un acompañante?», pregunté, y la palabra sonó como una acusación. «Un asistente personal», corrigió, sin inmutarse. «Solo apariencia pública. A cambio, pagaré lo suficiente para que tu madre reciba el tratamiento médico adecuado,
y financiaré tus estudios de danza en la academia que elijas. Era una propuesta demasiado tentadora para ser verdad, y todo en mí gritaba que había un precio oculto. ¿Y qué más?, pregunté, mirándolo directamente. Sonrió, como si disfrutara de mi desconfianza. Nada que no quieras dar, respondió enigmáticamente. Lo creas o no, Diego, no todo es sexo. Me sonrojé violentamente, sorprendido por su franqueza. Necesito pensarlo, respondí, sintiéndome de repente muy joven e ingenuo ante aquel hombre. Claro, dijo él, cortando perfectamente su filete. Pero no lo pienses demasiado. Oportunidades como esta no se presentan dos veces. El resto de la cena transcurrió en una extraña combinación de tensión y fascinación. Giovanni habló de sus negocios, principalmente de la promoción inmobiliaria, con inversiones en tecnología y arte. Habló de viajes a lugares que yo solo conocía por fotos en Internet, y de vez en cuando hacía preguntas sobre mi vida que demostraban un interés genuino. Cuando salí de la Torre Santoro esa noche, tenía 2 sobres, uno con los $1000 prometidos y otro con un contrato en el que se detallaba su propuesta. Y había algo más, una inquietante sensación de que, independientemente de mi decisión, Giovanni Santoro ya había cambiado mi vida. De camino a casa, atravesando calles que ahora parecían aún más pobres y grises después de la opulencia que acababa de presenciar, pensé en mi madre, en sus costosos medicamentos, en su rostro cansado tras décadas limpiando las casas de los ricos. Pensé también en la advertencia que siempre me daba. Cuidado con los hombres poderosos, hijo. No dan nada sin esperar algo a cambio. Pero luego pensé en las academias de baile a las que podría asistir, en las oportunidades que nunca tendría de otra manera. Y, en algún lugar en el fondo de mi mente, pensé en los ojos de Giovanni, esos ojos oscuros y misteriosos que parecían ver a través de mí, desvelando secretos que ni yo mismo conocía. Esa noche soñé con Vivaldi y con unas manos fuertes que guiaban mi cuerpo en una danza que era a la vez liberadora y peligrosa. 3 días después, firmé el contrato, y así comenzó mi baile con el diablo. Oye, si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu comentario abajo. Estoy ansioso por saber qué piensan de Diego y Giovanni. En la próxima parte, contaré cómo fue mi primer evento como asistente personal de este misterioso multimillonario. Créanme, las cosas se ponen aún más intensas. El primer evento como asistente personal de Giovanni Santoro fue una pesadilla de nervios e inseguridad. Un cóctel benéfico en la Fundación Cultural Banamex, en un palacio colonial en el centro histórico de la Ciudad de México. Recuerda, me dijo Giovanni mientras su chofer nos llevaba por las calles congestionadas. Esta noche no eres mi empleado, eres mi invitado. Asentí, tratando de no tirar del cuello del traje que me había hecho a medida. Era azul marino, de un tejido tan fino que parecía una segunda piel. Costaba más que todo lo que mi madre había ganado en un año. Relájate, me dijo notando mi tensión. Su mano se posó sobre mi rodilla por un breve instante, un toque casual que, sin embargo, me envió una descarga eléctrica por la piel. Solo sonríe y quédate a mi lado. Si alguien pregunta, eres un artista al que estoy patrocinando. No era exactamente mentira. El dinero para el tratamiento de mi madre ya había sido transferido, y yo empezaría las clases en la Academia Nacional de Danza la semana siguiente. Cuando llegamos, me vi inmediatamente envuelto en un mundo que hasta entonces solo existía para mí en las películas. Mujeres con vestidos de diseño, hombres con trajes impecables, copas de champán que nunca se vaciaban y conversaciones en una mezcla de español, inglés y francés. Giovanni se movía en ese ambiente como un tiburón en aguas familiares, elegante, poderoso, temido. Noté cómo la gente se enderezaba cuando se acercaba, cómo forzaban las sonrisas, cómo intentaban impresionarlo, y también vi las miradas curiosas que me lanzaban al joven desconocido al lado del poderoso Giovanni Santoro. «Giovanni, querido». Una mujer de cabello platino y vestido rojo se acercó y lo besó en ambas mejillas. Sus ojos me evaluaron rápidamente. «¿Y quién es este joven encantador?» «Elena, este es Diego Ramírez, un talento extraordinario que descubrí recientemente».
La mujer extendió una mano cargada de anillos. Encantada, Diego. ¿En qué área? Talentoso. Su tono insinuaba algo sórdido, y sentí que se me enrojecía la cara. Danza contemporánea, respondí, tratando de sonar seguro. Diego empieza en la Academia Nacional la semana que viene, explicó Giovanni, rodeándome casualmente con el brazo por los hombros. Tiene un don natural que rara vez se ve. ¡Fascinante!, sonrió ella, pero sus ojos transmitían escepticismo. Siempre he admirado tu ojo para los jóvenes talentos, Giovanni. Durante las 2 horas siguientes, me presentaron a más personas importantes de las que jamás conocería en Tepito. Políticos, empresarios, artistas, todos orbitando alrededor de Giovanni como planetas alrededor del Sol. Aprendí rápidamente a sonreír en el momento adecuado, a dar respuestas breves y educadas, a no mostrar mi asombro ante la obscena riqueza que me rodeaba. Y observé a Giovanni, cómo manipulaba las conversaciones, lanzaba indirectas, establecía su dominio con solo una mirada o una palabra bien colocada. Era como ver a un depredador alfa controlar su territorio, fascinante y aterrador. En un momento dado, me encontré solo cerca de la barra cuando se me acercó un hombre de mediana edad, cabello canoso, gafas de montura gruesa, un aire intelectual que contrastaba con la ostentación que lo rodeaba. «Así que tú eres el nuevo proyecto de Giovanni», dijo, pidiendo un bourbon al camarero. «¿Proyecto?», repetí, tenso. «No te ofendas», sonrió, extendiendo la mano. «Soy Alejandro Vega, profesor de literatura en la UNAM y viejo amigo de Giovanni, lo suficientemente viejo como para decir lo que pienso». Le estreché la mano con cautela. «Diego», respondí. «Sé quién eres», dijo, dando un sorbo a su bebida. «Aquí todo el mundo lo sabe, o cree saberlo. El nuevo protegido de Giovanni Santoro». La forma en que dijo protegido me hizo revolver el estómago. «No es lo que están pensando», me defendí, aunque no sabía exactamente lo que ellos estaban pensando. Alejandro se encogió de hombros. «Giovanni siempre ha tenido debilidad por las bellezas salvajes, cosas que puede pulir, moldear, transformar». Hizo una pausa, estudiándome por encima de las lentes de sus gafas. «Pero rara vez las conserva mucho tiempo después de perder el interés». Antes de que pudiera responder, sentí una presencia detrás de mí, esa energía distintiva que ahora reconocía sin necesidad de mirar. «Alejandro», dijo Giovanni, con voz fría como el hielo, «veo que has conocido a Diego». «Estábamos teniendo una conversación fascinante», respondió el profesor imperturbable. Giovanni puso la mano en la base de mi espalda, un gesto posesivo que no pasó desapercibido. «Diego, ¿nos disculpas? Tengo asuntos privados que discutir con el profesor». Me aparté, pero no sin antes captar la mirada de advertencia que me lanzó Alejandro. Pasé el resto de la noche tratando de descifrar ese breve encuentro. ¿Qué quería decir el profesor con bellezas salvajes? ¿Quién había venido antes que yo? Y lo más importante, ¿qué les había pasado? Cuando salimos del evento, el silencio en el interior del Mercedes era denso como la niebla. Giovanni parecía perdido en sus pensamientos, su perfil severo contra las luces de la ciudad que pasaban por la ventana. «¿Qué te ha dicho Alejandro?», preguntó finalmente sin mirarme. «Nada importante», mentí, observando su reacción. Entonces se volvió, sus ojos oscuros estudiándome. «Nunca me mientas, Diego. Es lo único que no tolero». Había algo en su voz, una dureza, una amenaza velada que me hizo estremecer. Él insinuó que tienes un patrón, que yo soy solo el último de muchos. Giovanni consideró mis palabras por un momento. Luego, sorprendentemente, se rió, un sonido bajo y sin humor. «Alejandro siempre ha envidiado lo que no puede tener», respondió enigmáticamente. «Pero no está del todo equivocado. Yo aprecio la belleza. Y sí, he ayudado a otros jóvenes talentosos en el pasado». «¿Y qué pasó con ellos?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Giovanni sonrió de una forma que no llegó a sus ojos. Siguieron su camino. «Al igual que tú seguirás el tuyo, tarde o temprano». La fría simplicidad de esa respuesta me golpeó como un puñetazo. Estaba claro que yo no era especial, solo era uno más en la lista de proyectos de Giovanni Santoro, un juguete nuevo que pronto sería olvidado cuando perdiera el brillo de la novedad.
¿A dónde vamos?, pregunté, dándome cuenta de que no íbamos hacia mi casa en Tepito. A mi ático, respondió. Tengo algo que mostrarte. Mi cuerpo se tensó. ¿Era el momento? Después de 3 semanas de encuentros públicos y conversaciones ambiguas, ¿Giovanni finalmente me mostraría lo que realmente quería de mí? Cuando llegamos no me llevó a la habitación como temía, o esperaba, sino a una puerta que nunca había visto antes. Marcó un código y la puerta se abrió, revelando un estudio de danza profesional. Suelo de madera pulida, barras en las paredes, espejos del suelo al techo y un sistema de sonido de última generación. «Para que practiques», dijo, observando mi expresión de sorpresa. «Sé que las instalaciones de la academia son buenas, pero pensé que te gustaría tener un espacio privado también». Me quedé sin palabras. Era un gesto sorprendentemente generoso y normal. No era el avance depredador que en parte esperaba y en parte temía. ¿Por qué?, pregunté, incapaz de entender sus motivaciones. Giovanni se acercó, deteniéndose a pocos centímetros de mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su costoso perfume. «Porque reconozco lo extraordinario cuando lo veo», respondió, «y odio ver el potencial desperdiciado». Algo en la forma en que me miraba, con una intensidad que era en parte deseo y en parte algo más profundo, hizo que mi corazón se acelerara. «Gracias», logré decir, sintiéndome de repente vulnerable. Giovanni levantó la mano, dudó un momento y luego me tocó ligeramente la cara, solo un roce de dedos contra mi mejilla. Fue un contacto tan breve, tan ligero, que podría haber sido mi imaginación. «Deberías descansar», dijo, alejándose. «Tu habitación está preparada. Mañana comenzaremos tus clases de etiqueta antes de tu primer día en la academia». «¿Mi habitación?», repetí, confundido. «En el pasillo a la izquierda. Mandé a buscar tus cosas esta tarde. Con el permiso de tu madre, por supuesto». Ante mi expresión, añadió, «Parte de nuestro acuerdo era que estarías disponible a tiempo completo. Será más fácil si vives aquí». Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se marchó, dejándome solo con mi reflejo fragmentado en los espejos que cubrían las paredes. Esa noche, tumbado en una cama más grande que toda la habitación que compartía con mi madre en Tepito, miré al techo e intenté entender lo que estaba pasando. Giovanni Santoro era un enigma, a veces frío y distante, a veces sorprendentemente atento, un hombre que intimidaba a los más poderosos de la sociedad mexicana, pero que había montado un estudio de danza para un niño de la calle. Y aunque una parte de mí aún desconfiaba de sus intenciones, otra parte, una parte que crecía cada día, estaba fascinada, no solo por la riqueza y el poder, sino por el hombre en sí, por los secretos que guardaban sus ojos, por el dolor que ocasionalmente se transparentaba cuando pensaba que nadie lo observaba. Me dormí pensando en el suave roce de sus dedos en mi cara y en el calor que había despertado en mi interior. Las semanas siguientes pasaron como un sueño febril, o tal vez un delirio. Durante el día, asistía a la Academia Nacional de Danza, absorbiendo técnicas y conocimientos con el hambre de quien ha pasado toda su vida hambriento. Mi cuerpo, ya naturalmente dotado, florecía bajo la orientación profesional. Mis profesores no ocultaban su sorpresa por mi rápido progreso, y los demás alumnos oscilaban entre la admiración y la envidia. Nadie sabía que vivía en el ático de Giovanni Santoro. Para el mundo, yo era solo otro estudiante con una beca, tal vez con un patrocinador rico, pero nada más. Por la noche, Giovanni me convertía en otra cosa, un hombre de mundo, uno más entre la élite. Recibí clases de etiqueta. Aprendí a diferenciar los cubiertos en las cenas formales, a catar el vino correctamente, a hablar de arte y política sin parecer ignorante. Aprendí a vestir trajes caros como una segunda piel, a modular mi voz para ocultar mi acento de Tepito, a moverme en círculos sociales con la confianza de quien pertenece a ello. Giovanni supervisaba cada aspecto de esta transformación con una atención obsesiva por los detalles. Era exigente, a veces cruel en sus críticas, pero también sorprendentemente paciente, y cuando superaba sus expectativas, recibía el raro regalo de su sonrisa genuina, no la sonrisa social que mostraba al mundo, sino algo más suave,
casi vulnerable. Una noche en particular, me llevó a cenar a la casa de un diplomático francés. Vestido con un traje gris claro que él mismo había elegido, me sentía como un impostor sofisticado. Pero para mi sorpresa, logré navegar por las complejas conversaciones, incluso impresionando a la esposa del diplomático con mis recién adquiridos conocimientos sobre arte contemporáneo. «Lo estás haciendo extraordinariamente bien», me susurró Giovanni al oído mientras contemplábamos la ciudad desde el balcón. Casi irreconocible comparado con el chico que conocí en el Zócalo. Algo en su tono me inquietó. ¿Eso es bueno o malo? Me estudió por un momento, con sus ojos insondables a la luz de la luna. Depende. ¿Todavía te reconoces, Diego? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque la verdad era que, a veces, no me reconocía. El reflejo en el espejo, ese joven sofisticado con ropa cara, me parecía un extraño. Y aunque me encantaba mi nueva vida, las oportunidades, la comodidad, una parte de mí echaba de menos la libertad salvaje de bailar en las calles, de ser solo Diego de Tepito, sin expectativas ni obligaciones. «No estoy seguro», respondí con sinceridad. Para mi sorpresa, Giovanni asintió con aprobación. «Buena respuesta. Si hubieras dicho que sí, sabría que estabas mintiendo. Si hubieras dicho que no, sabría que te había perdido». En los meses siguientes, establecimos una extraña rutina. Vivíamos en el mismo lujoso espacio, a veces cenábamos juntos, hablábamos de mis progresos en la academia, asistíamos a eventos sociales codo con codo, pero había una línea que ninguno de los dos cruzaba. Giovanni nunca hizo ningún avance explícito, nunca pidió nada más que mi presencia y mi dedicación al programa de desarrollo que había creado para mí. A veces, me pillaba mirándome cuando creía que no me daba cuenta, o sentía la tensión en el aire cuando nos quedábamos solos, pero mantenía una distancia cuidadosa, siempre profesional, siempre controlado. Era enloquecedor, porque la verdad que apenas podía admitir ante mí mismo, era que una parte de mí quería que cruzara esa línea. Quería descubrir qué había detrás de esa fachada disciplinada. Quería provocar alguna reacción que rompiera su eterno autocontrol. Una noche, después de una presentación particularmente intensa en la academia, volví tarde al ático, agotado pero vibrando con la energía de la actuación. Para mi sorpresa, Giovanni estaba despierto, trabajando en su despacho. «¿Qué tal?», preguntó, mirando por encima de sus gafas de lectura. «Increíble», respondí, todavía sintiendo la adrenalina. «Me han invitado a hacer una prueba para una compañía el mes que viene». «Excelente», sonrió, genuinamente feliz por mí. «Deberíamos celebrarlo». Fuimos a la terraza, donde abrió una botella de champán caro. La noche era cálida, y la ciudad brillaba bajo nosotros como un tapiz de estrellas. Me había quitado la chaqueta, y mi camisa estaba parcialmente abierta después de la larga noche. «Por tu futuro», brindó Giovanni, sin apartar los ojos de mí mientras bebíamos. El champán era dulce y helado, y me sentía ligeramente mareado, no por la bebida, sino por su cercanía, por la intimidad del momento. «Giovanni», comencé, reuniendo valor, «¿puedo preguntarte algo personal?» Levantó una ceja, pero asintió. «¿Por qué estás haciendo todo esto por mí?» La verdad, hubo un largo silencio. Giovanni se volvió para contemplar la ciudad, su silueta recortada contra las luces. «Cuando tenía tu edad», dijo finalmente, «yo también era un chico de la calle. En Palermo, no en México. Sin educación, sin oportunidades, solo con la salvaje determinación de sobrevivir». Hizo una pausa y tomó otro sorbo. «Un hombre me vio de verdad, y me dio una oportunidad. Transformó mi vida. Me sorprendió. Giovanni nunca hablaba de su pasado». «¿Qué le pasó?», pregunté. La expresión de Giovanni se ensombreció. «Lo traicioné. Cuando ya no lo necesitaba, me fui sin mirar atrás». Su cruda honestidad me tomó por sorpresa. «¿Y temes que yo haga lo mismo?». Se volvió hacia mí, con una sonrisa triste en los labios. «No, Diego. Espero que tú hagas lo mismo. Es el ciclo natural de las cosas. Los jóvenes deben superar a sus mentores». Había algo profundamente triste en sus palabras, una resignación, una soledad que me llegó al alma. En ese momento, vi más allá del poderoso Giovanni Santoro.
Más allá del multimillonario temido y respetado, vi a un hombre que vivía aislado en lo alto de su torre, rodeado de gente que le temía o quería algo de él. Sin pensarlo, me acerqué y le toqué la cara. El mismo gesto suave que él había hecho conmigo meses atrás. ¿Y si no quiero irme?, le pregunté, con la voz poco más que un susurro. Sus ojos se oscurecieron y por un momento, solo un breve instante, vi que su control flaqueaba. Vi deseo, vi necesidad, vi algo que incluso podría haber sido vulnerabilidad. Entonces, como si se cerrara una puerta, su expresión volvió a la normalidad. Tomó mi mano y la apartó suavemente. «Te irás», dijo con certeza. «Cuando sea el momento». Dio un paso atrás, restableciendo esa distancia profesional. «Es tarde. Deberíamos descansar». Esa noche marcó un sutil cambio entre nosotros. Giovanni comenzó a alejarse, pasando más tiempo en la oficina, viajando con más frecuencia. Seguía apoyando mi carrera, seguía cumpliendo cada promesa que me había hecho, pero levantó muros emocionales que yo no podía escalar. Fue durante ese periodo cuando conocí a Carlos. Carlos era un bailarín venezolano, 2 años mayor que yo, con el pelo rubio y una sonrisa fácil. Nos conocimos en la academia y rápidamente desarrollamos una conexión. Era talentoso, carismático y completamente diferente a Giovanni. Abierto donde Giovanni era reservado, espontáneo donde Giovanni era calculador. Nuestra amistad pronto se convirtió en algo más. Con Carlos encontré el calor humano y la conexión física que Giovanni siempre me había negado. Era sencillo, sin complicaciones, joven, justo lo que necesitaba para contrarrestar la intensidad asfixiante de mi vida en el ático. No oculté la relación a Giovanni. De hecho, una parte de mí quería que lo supiera. Quería provocar alguna reacción, celos, ira, cualquier cosa que rompiera su máscara de indiferencia. Pero cuando finalmente mencioné a Carlos durante una rara cena que compartimos, Giovanni solo asintió con educada curiosidad. «Me alegro de que estés haciendo contactos en la academia», dijo, sirviéndose más vino. «Es importante tener gente de tu edad a tu alrededor». Su indiferencia me dolió más que cualquier objeción. Las semanas siguientes fueron un extraño limbo. Durante el día, me sumergía en mis estudios y en mi romance con Carlos, lleno de pasión juvenil, conversaciones hasta el amanecer y la emoción de las primeras experiencias. Por la noche, volvía al ático cada vez más vacío, al silencio opresivo y a la ausencia emocional de Giovanni. Hasta que una noche, tarde, lo encontré en la terraza. Estaba sentado solo en la oscuridad, con un vaso de whisky en la mano, mirando la ciudad. La luz de la luna revelaba algo que nunca había visto antes, una expresión de completa derrota en su rostro. «Giovanni», llamé suavemente. Se volvió, sorprendido por mi presencia. Por un momento, antes de que pudiera recomponer su habitual máscara, vi la cruda vulnerabilidad en sus ojos. «Diego», dijo, tratando de parecer normal. «Pensaba que estabas con Carlos, ¿no?» El tono con el que pronunció el nombre, como si fuera algo sin importancia, desechable, encendió algo en mí. «¿Por qué te importa?», le desafié, acercándome. «Apenas me has dirigido la palabra en las últimas semanas. He estado ocupado», respondió, desviando la mirada. «Mentira», le acusé. «Me has estado evitando desde aquella noche que hablamos aquí mismo», suspiró, pasándose la mano por el pelo, un gesto poco habitual en él que denotaba frustración. «¿Qué quieres de mí, Diego?» «La verdad», exigí. «De una vez por todas. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? ¿Por qué me metiste en tu vida?» Giovanni se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Entonces, por fin, «Porque me recuerdas a mí mismo», dijo en voz tan baja que casi no lo oí. «Y a todo lo que perdí para convertirme en esto». Hizo un gesto vago hacia sí mismo, hacia la mansión, hacia el imperio invisible que había construido. «¿Y qué es lo que perdiste?», pregunté, sintiendo que por fin estábamos llegando al meollo de la cuestión. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi un dolor tan profundo que me dejó sin aliento. «Fuego», respondió simplemente. «Pasión. La capacidad de sentir algo, cualquier cosa, sin calcular las consecuencias ni las ventajas». Hizo una pausa, con la mirada intensa. «Cuando te vi bailando en esa plaza,
Vi algo que creía muerto desde hacía mucho tiempo. Algo puro, salvaje, libre. Y quisiste poseerlo. Completé, comprendiendo por fin. No, dijo él, sorprendiéndome. Quería recordar, quería estar cerca de él, aunque no pudiera recuperarlo. Había tanta soledad en esa confesión que sentí que se me encogía el corazón. ¿Por qué nunca? Dejé la pregunta sin terminar, pero él la entendió. Porque destruyo todo lo que toco, Diego, respondió con una honestidad brutal. Siempre ha sido así. Las personas como yo, las que construyen imperios, no saben amar sin poseer. Y poseer significa destruir lo que hace que algo sea especial. Di un paso adelante, luego otro, hasta quedar directamente frente a él. ¿Y si a mí no me importa? Pregunté, con la voz traicionando mi propia vulnerabilidad. ¿Y si yo quiero que me toquen? Vi el conflicto en sus ojos, el deseo luchando contra el autocontrol, la necesidad contra el miedo. Entonces, como si algo se rompiera dentro de él, Giovanni levantó la mano y me tocó la cara, no con el roce ligero de antes, sino con una caricia llena de intención, sus dedos trazando mis rasgos como si quisiera memorizarlos. No sabes lo que estás pidiendo, murmuró con voz ronca. Sé exactamente lo que estoy pidiendo, respondí, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Te estoy pidiendo que dejes de esconderte, que dejes de esconderme. Durante un momento eterno, nos quedamos así, al borde de algo vertiginoso y peligroso. Entonces, lentamente, como si se rindiera a una fuerza mayor que su voluntad, Giovanni se inclinó y sus labios encontraron los míos. Y el mundo se desmoronó en llamas. El beso de Giovanni no tenía nada de la dulzura juvenil de Carlos. Era algo primitivo, una tormenta contenida durante tanto tiempo que ahora se liberaba con una fuerza devastadora. Sus manos sostenían mi cara con una intensidad que rayaba en el dolor, y podía sentir décadas de deseo reprimido en cada movimiento de sus labios contra los míos. Cuando nos separamos, ambos jadeando, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo, no al mundo exterior, ni a las consecuencias, sino a sí mismo, a lo que había liberado. Diego, comenzó con voz temblorosa. Esto no puede. Puse mis dedos sobre sus labios, silenciándolo. No hables. Ahora no, porque sabía lo que iba a decir, que era un error, que era mucho mayor, mucho más poderoso, que se estaba aprovechando. Todas las justificaciones racionales que había utilizado para mantener la distancia durante meses. Pero en ese momento, bajo la luz de la luna en la Ciudad de México, no quería racionalidad. Quería al hombre detrás de la máscara. Le cogí de la mano y le guié hacia adentro, atravesando el salón en silencio, pasando por el pasillo que conducía a su dormitorio, un territorio que nunca había explorado antes. Me siguió sin resistirse, como si estuviera en trance. El dormitorio de Giovanni era como él, elegante, minimalista, con pequeños toques de lujo que revelaban su verdadera naturaleza. Una enorme cama dominaba el espacio, cubierta con sábanas de seda negra. Me detuve en el centro de la habitación y me volví hacia él, empezando a desabrocharme la camisa con dedos que, sorprendentemente, no temblaban. «Para», dijo, recuperando parte de su habitual autoridad. Dudé, con un botón a medio desabrochar. Giovanni se acercó lentamente, como un depredador cauteloso. «Si vamos a hacer esto», dijo, tomando mis dedos entre los suyos, «lo haremos a mi manera». La posesividad en su voz me provocó un escalofrío por la espalda. Asentí en silencio, rindiéndome al único hombre al que nunca pensé que me rendiría. Con deliberada lentitud, comenzó a desabrocharme la camisa, sus dedos rozando ocasionalmente mi piel, enviando pequeñas descargas eléctricas por todo mi cuerpo. Cuando terminó, deslizó la tela por mis hombros, sus ojos oscuros estudiando cada centímetro de piel expuesta como si fuera una obra de arte que quería memorizar. «Perfecto», murmuró, más para sí mismo que para mí. Sus manos recorrieron mis hombros, mi pecho, mi abdomen, no con la urgencia febril que yo esperaba, sino con una reverencia casi religiosa, como si estuviera descubriendo algo sagrado. Intenté alcanzarlo, deseando sentir su piel contra la mía, pero él me agarró los muñecos con una mano, inmovilizándolos. «Paciencia», advirtió,
con un destello de su habitual control volviendo a aparecer. Tú lo has querido, Diego. Ahora acepta las consecuencias. Lo que siguió fue una lenta tortura de placer. Giovanni me desnudó meticulosamente, prenda a prenda, como si estuviera desenvolviendo un regalo precioso. Y con cada prenda que me quitaba, me sentía más vulnerable, más expuesto, no solo físicamente, sino de una forma más profunda, como si pudiera ver a través de todas las defensas que había construido. Cuando finalmente estuve completamente desnudo ante él, Giovanni dio un paso atrás, sus ojos recorriendo mi cuerpo con una intensidad que me hizo sonrojar. «No tienes ni idea, ¿verdad?», preguntó, con voz baja e intensa, «de lo que me haces, de lo que siempre has hecho, desde el primer momento en que te vi bailando en esa plaza. Dímelo», le desafié, encontrando el valor en algún lugar profundo. Y me lo demostró. Con una precisión que rayaba en la crueldad, Giovanni me llevó al límite del placer, y más allá, utilizando sus manos, sus labios y sus palabras susurradas para desmembrarme y reconstruirme. Cada caricia estaba calculada para maximizar la sensación, cada roce diseñado para romper mi resistencia. Cuando finalmente se desnudó, revelando un cuerpo sorprendentemente atlético para su edad, marcado por cicatrices que contaban historias de una vida que solo podía imaginar, sentí una reverencia que nunca antes había sentido. Este hombre, esta fuerza de la naturaleza, se estaba revelando ante mí de una manera que sospechaba que pocos habían presenciado. Nuestra unión fue como una colisión de mundos. La experiencia y el meticuloso control de Giovanni contra mi pasión juvenil y mi abandono. Me guió como un maestro de orquesta, orquestando cada momento, cada sensación, llevándome a alturas que nunca había imaginado posibles. Y cuando finalmente colapsamos juntos, agotados y transformados, sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Se había roto una barrera. Se había reconocido una verdad que no podía volver a ignorarse. Giovanni me atrajo hacia su pecho, sus dedos trazando patrones perezosos en mi espalda. En el silencio posterior al éxtasis, sentí una paz que nunca había conocido, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Aquí, en los brazos del hombre que había reescrito mi destino. «¿En qué piensas?», le pregunté, escuchando los latidos firmes de su corazón bajo mi oreja. Giovanni se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Su respiración se había ralentizado y, por un momento, creí que se había quedado dormido. Entonces, por fin, «Estoy pensando en lo peligroso que es conseguir exactamente lo que uno desea», dijo, con una voz que era una mezcla de satisfacción y melancolía. Me apoyé en un codo para poder verle la cara. En la penumbra de la habitación, sus rasgos parecían más suaves. Las líneas de tensión que normalmente marcaban su frente y el contorno de sus ojos se habían suavizado temporalmente. «¿Te arrepientes?», pregunté, odiando la inseguridad en mi voz. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una honestidad poco habitual. «No», respondió, «pero debería». Sus dedos recorrieron mi mandíbula, bajando por mi cuello hasta mi pecho como si estuviera memorizando mi forma. ¿Sabes por qué nunca me permití esto antes, Diego? A pesar de desearlo desde el momento en que te vi, negué con la cabeza, hipnotizado por el movimiento de sus dedos contra mi piel, porque sabía que sería un punto sin retorno, explicó. Que después de tenerte así, no podría dejarte ir, y eso complica las cosas. ¿Qué cosas?, pregunté, confundido. Giovanni suspiró, un sonido pesado con el peso de las decisiones difíciles. «Tu futuro», respondió. «Desde el principio mi intención era abrirte puertas, no atarte a mí. ¿Y si quiero quedarme?», desafié. Sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. «Tienes 19 años, Diego, un talento extraordinario, todo un mundo esperándote. No te di alas para encadenarte a un hombre de mediana edad». Sus palabras me irritaron, no por su falsedad, sino por la incómoda verdad que contenían. Una parte de mí quería protestar, decirle que sabía lo que quería, pero otra parte, la parte que había crecido tanto en los últimos meses, reconocía la dolorosa sabiduría de sus palabras. «No tienes que decidir esta noche», dijo Giovanni,
atrayéndome de nuevo hacia sus brazos. Tenemos tiempo. Pero yo sabía, mientras me dormía contra su pecho, que el tiempo estaba en nuestra contra desde el principio. En las semanas siguientes, vivimos en un extraño limbo de felicidad. Durante el día, seguíamos con nuestras vidas separadas, yo en la academia, él dirigiendo su imperio. Por la noche nos perdíamos el uno en el otro, explorando los límites del deseo y la intimidad. Giovanni seguía siendo exigente y disciplinado en público, manteniendo la fachada de mentor y patrocinador, pero en privado se revelaba de maneras que nunca imaginé. Detrás de la máscara del implacable multimillonario había un hombre capaz de una ternura sorprendente, de una vulnerabilidad que solo mostraba a mí. En nuestras conversaciones nocturnas, tumbados juntos en la oscuridad, me contó sobre su infancia en las calles de Palermo, hijo abandonado de una prostituta, obligado a sobrevivir con astucia y determinación. Me habló del hombre que lo había descubierto, Antonio, un empresario siciliano que reconoció su potencial y lo convirtió de un ladrón callejero en su protegido. Me lo dio todo, confesó Giovanni una noche, con la voz baja por el dolor de los viejos recuerdos. Educación, oportunidades, un futuro, y yo lo traicioné. Robé sus contactos, sus métodos, y construí mi propio imperio. Cuando intentó detenerme, destruí su reputación. ¿Por qué?, pregunté, tratando de entender al hombre que tenía entre mis brazos. Giovanni se quedó en silencio durante un largo rato, porque él quería poseer lo que había creado, quería mi lealtad eterna, mi obediencia, y yo necesitaba ser libre. Escuché la advertencia implícita en sus palabras, que algún día yo también podría sentir esa necesidad de libertad, que tal vez nuestra conexión estaba condenada por el mismo patrón que él había experimentado. Pero en aquellos momentos nocturnos de intimidad, era fácil ignorar las advertencias, fácil creer que lo que teníamos era diferente, especial, destinado a durar. La realidad, sin embargo, tiene una forma de destruir incluso las ilusiones más hermosas. Todo empezó a desmoronarse una noche de octubre, 3 meses después de nuestro primer beso. Me habían seleccionado para un papel principal en la producción de fin de año de la academia, un logro extraordinario para un estudiante de primer año. Giovanni estaba genuinamente orgulloso y celebró mi éxito con una cena íntima en la terraza. Por el comienzo de una brillante carrera, brindó, con los ojos brillantes por algo que parecía orgullo y tristeza al mismo tiempo. Fue durante el postre cuando sonó su teléfono. Rara vez contestaba llamadas durante el tiempo que pasábamos juntos, pero algo en su rostro cambió cuando vio el número. «Discúlpame», murmuró, levantándose. «Tengo que contestar». Lo observé mientras se acercaba al borde de la terraza, con una postura repentinamente tensa. La conversación fue breve, pero cuando regresó, su expresión había cambiado por completo. La máscara del implacable multimillonario estaba firmemente en su lugar. «Tengo que irme», dijo con voz fría y profesional. «Una situación en los negocios que requiere atención inmediata». Asentí, tratando de ocultar mi decepción. No era la primera vez que sus negocios interrumpían nuestro tiempo juntos, y había aprendido a aceptarlo como parte de quién era él. Lo que no esperaba era que desapareciera durante 3 días. Sin mensajes, sin llamadas, sin explicaciones. Solo el vacío del ático y el silencio de su lado de la cama. Al cuarto día, cuando finalmente regresó, no era el mismo hombre que se había ido. Había una frialdad en él, una distancia que no había existido ni siquiera en los primeros días de nuestra relación. «¿Qué ha pasado?», le pregunté, siguiéndole hasta su despacho, donde empezó a revisar documentos como si hubiera estado ausente durante horas, no días. «Negocios», respondió brevemente, sin mirarme. «Giovanni», insistí, con la voz ligeramente temblorosa, «me mereces más que eso». Entonces se detuvo, con las manos inmóviles sobre los papeles. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban vacíos de una forma que me asustó. «Ha habido una complicación en una de mis inversiones», dijo finalmente. «Nada de lo que debas preocuparte». Pero yo sabía que era más que eso. Podía sentirlo en las capas de tensión de sus hombros, en la forma en que evitaba mi contacto, en la frialdad deliberada de su voz. Esa noche,
Por primera vez desde que había comenzado nuestra relación física, Giovanni durmió en una habitación de invitados, alegando que tenía trabajo hasta la madrugada y no quería molestarme. Los días siguientes establecieron un nuevo patrón. Giovanni pasaba cada vez más tiempo en la oficina o de viaje, y cuando estaba en casa, mantenía una distancia calculada, educado, generoso como siempre, pero emocionalmente ausente. Era como si hubiera construido un muro de cristal entre nosotros. Podía verlo, pero no tocarlo, no realmente. El golpe final llegó 2 semanas después. Regresé al ático después de una larga sesión de ensayo y encontré a Giovanni en la terraza, bebiendo whisky solo. «Tenemos que hablar», dijo, y su tono me llenó de pavor. Me senté frente a él, tratando de prepararme para lo que fuera. «He recibido una oferta para ti», comenzó, profesional como siempre, de la Compañía Nacional de Danza de España, un programa especial para talentos excepcionales, 3 años de formación avanzada y experiencia profesional. Me quedé momentáneamente sin palabras. La Compañía Nacional de Danza de España era una de las más prestigiosas del mundo. Era una oportunidad más allá de mis sueños más ambiciosos. ¿Cómo? Comencé, confundido. «Tengo contactos», dijo simplemente. «Les mostré vídeos de tus actuaciones. Quedaron tan impresionados que te han ofrecido una plaza, incluso a mitad de temporada». Debería estar extasiado. Era todo lo que siempre había soñado. Una oportunidad real de convertirme en bailarín profesional en la escena internacional. Pero lo único que sentía era un vacío cada vez mayor. «¿Me estás echando?», dije, no como una pregunta, sino como una constatación. Giovanni no lo negó. «Te estoy dando lo que te prometí desde el principio. Un futuro lejos de ti», señalé, con voz tranquila, a pesar de la tormenta que se desataba en mi pecho. Suspiró, pasándose la mano por el pelo, ese raro gesto de frustración que había aprendido a reconocer. «Diego», dijo, abandonando por fin su fachada profesional, «debes entender, lo que tenemos no puede continuar». «¿Por qué?», exigí, con el dolor convirtiéndose en rabia. «¿Qué ha cambiado? ¿Qué pasó en esos 3 días en los que desapareciste?» Un destello de algo, culpa, miedo, cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. «Recibí una advertencia», admitió finalmente, «sobre ciertas personas que están investigando mis negocios, personas peligrosas que no dudarían en utilizar cualquier vulnerabilidad en mi contra». Entonces lo comprendí. «Y yo soy una vulnerabilidad. Eres la mayor vulnerabilidad que he permitido en mi vida», respondió con una honestidad brutal en su voz. «Y por eso no puedo tenerte cerca». La ironía era amarga. El hombre que me había transformado, que me había dado educación, refinamiento, oportunidades, ahora me veía como una debilidad que debía eliminar, exactamente como había hecho con su propio mentor décadas atrás. El ciclo se repetía. «¿Eso es todo?», pregunté, con la voz quebrada a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. «¿Me envías a España y se acabó?». Giovanni se levantó y se acercó al borde de la terraza para contemplar la ciudad que se extendía a sus pies. «Tendrás todo lo que necesitas», dijo, volviendo a su tono práctico y distante. «Un apartamento, una asignación mensual, contactos en la industria. Tu madre seguirá recibiendo atención médica de primera clase. Nada cambiará excepto tu ubicación». «¿Y nosotros?», insistí, necesitando oír las palabras. Giovanni se volvió entonces. Sus ojos finalmente encontraron los míos con la vieja intensidad que me había cautivado el primer día. «No hay ningún nosotros, Diego», dijo suavemente. «Nunca lo hubo, no realmente. Había un chico con talento que necesitaba ayuda y un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre que olvidó sus propios principios». Sus palabras me golpearon como puñetazos, cada una extrayéndome un poco más de aire de los pulmones, porque, incluso mientras las pronunciaba, podía ver la mentira en ellas, podía ver lo mucho que le costaba alejarme. «Tienes miedo», le acusé, levantándome para mirarlo. «No de quien quiera que esté investigando tus negocios. Tienes miedo de lo que sientes por mí». Un músculo se contrajo en su mandíbula, la única señal de que mis palabras habían dado en el blanco. «El vuelo a Madrid sale dentro de 3 días», dijo, ignorando mi acusación. «Te sugiero que empieces a preparar tus cosas».
Esa noche dormí en la antigua habitación que había ocupado cuando llegué por primera vez al ático, antes de que todo cambiara, antes de que cruzáramos la línea que lo había cambiado todo entre nosotros. Durante horas me quedé despierto, mirando al techo, tratando de procesar todo. Una parte de mí quería luchar, enfrentarlo, obligarlo a admitir que lo que teníamos era real, que valía la pena luchar por ello. Otra parte, la parte que había crecido y madurado bajo su tutela, reconocía la dolorosa verdad de sus acciones. Giovanni me estaba alejando no solo por instinto de supervivencia, sino porque creía que era lo mejor para mí, para mi futuro, para mis sueños, y tal vez, en cierto modo, tenía razón. Los 2 días siguientes fueron una neblina de preparativos mecánicos. Giovanni rara vez estaba presente, sumido en asuntos importantes, que convenientemente lo mantenían alejado de la casa. Cuando nos cruzábamos, todo era cortesía fría y distancia calculada, como si los meses que habíamos compartido nunca hubieran existido. La víspera de mi partida, encontré un sobre en mi cama. Dentro había un collar de plata con un sencillo colgante, una pequeña llave. No había ninguna nota, ninguna explicación, pero no hacía falta. Reconocí la llave inmediatamente. Era una réplica en miniatura de la llave del estudio de baile que él había construido para mí, el primer regalo verdadero que me había hecho. Me puse el collar sintiendo el metal frío contra mi piel e hice lo único que podía hacer en ese momento: bailar. En el estudio vacío, con solo la luz de la luna entrando por las ventanas, bailé como nunca antes lo había hecho. No con una técnica perfecta ni con movimientos calculados, sino con pura emoción, rabia, dolor, amor, gratitud, todo fluía a través de mi cuerpo, traducido al único lenguaje que siempre había tenido sentido para mí. No me di cuenta de que tenía público hasta que terminó la música. Giovanni estaba de pie en la puerta, observando en silencio, con el rostro convertido en una máscara indescriptible de emociones contenidas. Durante un largo momento, solo nos miramos, el niño de la calle y el multimillonario, separados por la edad, la clase social, el poder y ahora, océanos literales. «Nunca quise enamorarme de ti», dijo finalmente, con la voz ronca, como si las palabras le fueran arrancadas contra su voluntad. Mi corazón dio un salto y luego se hundió, porque reconocí esas palabras por lo que eran. No un comienzo, sino un final. Pero sucedió, completé por él. Giovanni asintió una vez, con un movimiento casi imperceptible. «¿Y ahora qué?», pregunté. La última pregunta que quedaba entre nosotros. «Ahora vive la vida que te mereces», respondió simplemente, lejos de las sombras y los secretos, lejos de un hombre cuyo mundo es demasiado peligroso para alguien como tú. «¿Y si vuelvo algún día?», pregunté con la esperanza obstinada negándose a morir por completo. Una sombra de sonrisa rozó sus labios. «Entonces encontrarás a un hombre más viejo, probablemente más amargado, cuyo único arrepentimiento será haberte dejado marchar». Dio un paso adelante, y por un momento pensé que rompería su propia regla, que me abrazaría por última vez. Pero solo extendió la mano, un gesto formal que creaba deliberadamente la distancia que necesitaba. «Adiós, Diego», dijo, con voz firme a pesar de la emoción que veía en sus ojos. Le estreché la mano, sintiendo la fuerza familiar de sus dedos, memorizando la sensación por última vez. «Adiós, Giovanni». España era un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. Madrid, con su magnífica arquitectura, sus vibrantes plazas, su embriagadora energía cultural, era todo lo que podía desear para desarrollar mi arte. La Compañía Nacional de Danza era más exigente que cualquier cosa que hubiera experimentado. Días brutales de entrenamiento, maestros que no aceptaban nada menos que la perfección, una competencia feroz entre bailarines extraordinariamente talentosos. Durante los primeros meses, apenas tenía tiempo para pensar en Giovanni, para sentir el dolor de su ausencia. Caía en la cama todas las noches demasiado agotado para soñar. Me despertaba todas las mañanas con los músculos doloridos y la determinación renovada de demostrar mi valía. El apartamento que Giovanni me había conseguido era pequeño pero elegante, cerca del Teatro Real, donde ensayaba la compañía. La asignación mensual era más que generosa,
suficiente para vivir cómodamente y enviar dinero a mi madre, que ahora residía en una residencia de alto standing y recibía la mejor atención médica que el dinero podía comprar. Materialmente, no me faltaba nada. Emocionalmente, era otra historia. En los raros momentos de tranquilidad, cuando el cansancio físico daba paso a la introspección, sentía el vacío que Giovanni había dejado. No solo el amante, sino el mentor, el amigo, la presencia constante que había transformado mi vida. Irónicamente, era en los escenarios donde me sentía más cerca de él, cuando bailaba, ahora con una técnica refinada combinada con la pasión natural que siempre había tenido, casi podía sentir sus ojos sobre mí, esa mirada intensa que me había descubierto en una plaza de la Ciudad de México. 6 meses después de mi llegada a España, recibí el primer correo electrónico. Sin saludo, sin firma, solo un enlace a un reportaje sobre mi primera actuación como solista en una pequeña producción de la compañía. La crítica era elogiosa y destacaba mi intensidad salvaje controlada por una técnica impecable. Sabía quién lo había enviado. También sabía que debía ignorarlo, seguir adelante, cortar los últimos lazos que me unían a él, pero respondí de todos modos. ¿Estabas viendo? La respuesta llegó horas después, no en persona, pero tengo mis medios. Esos correos electrónicos esporádicos se convirtieron en nuestro único contacto, breves, profesionales, como si fuéramos solo conocidos lejanos. Él me preguntaba por mi progreso, yo le respondía con actualizaciones sobre actuaciones y entrenamientos. Yo le preguntaba vagamente por sus negocios, él respondía con generalidades educadas. Lo que nunca mencionábamos, el vacío entre líneas, el deseo no expresado, las preguntas que realmente importaban. Al final de mi primer año en Madrid, me ascendieron a solista permanente, un honor poco común para alguien tan joven. Esa noche, después de celebrar con otros bailarines, volví a mi apartamento y encontré un ramo de orquídeas raras, mis favoritas, como Giovanni había descubierto durante el tiempo que pasamos juntos. La tarjeta solo decía, «Te lo mereces». Fue la primera vez que lloré desde que había dejado México. La vida continuaba. Hice amigos en la compañía. Tuve relaciones breves. Nada serio. Nada que se acercara a lo que había sentido por Giovanni. Mi carrera florecía, con críticos que destacaban mi presencia magnética y mi técnica excepcional. A los 21 años, estaba construyendo rápidamente una reputación en el competitivo mundo de la danza internacional. Y entonces, al comienzo de mi segundo año en España, los correos electrónicos dejaron de llegar. Al principio, no le di mucha importancia. Había habido periodos de silencio antes, generalmente cuando Giovanni estaba ocupado con algún gran negocio o viajando a lugares remotos. Pero cuando las semanas se convirtieron en 2 meses sin noticias, comencé a preocuparme. Intenté enviarle correos electrónicos, preguntas casuales sobre cómo estaba, noticias sobre mis últimas actuaciones. No hubo respuesta. Descubrí la verdad por casualidad. Hojeando una revista de negocios internacionales en la sala de espera antes de una entrevista, vi su nombre en una pequeña nota al margen. El Imperio Santoro bajo investigación. Las autoridades mexicanas y estadounidenses investigan acusaciones de lavado de dinero y conexiones con cárteles. Se me heló la sangre. Esa noche, rompí mi promesa de no buscar nunca información sobre él. Investigué obsesivamente en Internet, reuniendo fragmentos de noticias, tratando de armar el rompecabezas de lo que había sucedido. La información era escasa y a menudo contradictoria. Algunos informes sugerían que Giovanni estaba cooperando con las autoridades, otros que había desaparecido por completo, posiblemente huyendo de la justicia. Algunos especulaban sobre una traición dentro de su propia organización, mientras que otros apuntaban a que enemigos externos finalmente habían logrado derribarlo. Lo que estaba claro era que el imperio que había construido se estaba desmoronando. Se incautaban propiedades, se congelaban cuentas y se detenía a socios para ser interrogados. Giovanni Santoro, el hombre que parecía invencible, que controlaba todo y a todos a su alrededor, había perdido el control. Pasé noches en vela, preocupado no solo por su bienestar, sino también por las implicaciones para mi madre.
cuya atención médica dependía de su financiación continua. Una visita apresurada a México me tranquilizó al respecto. De alguna manera, a pesar del caos en sus negocios, Giovanni se había asegurado de que un fondo separado siguiera financiando el tratamiento de mi madre. Era típico de él pensar en todo, proteger a aquellos por quienes se sentía responsable, incluso enfrentándose a su propia caída. Pero no había ni rastro de Giovanni. Su apartamento en la Torre Santoro había sido precintado por las autoridades. Sus socios más cercanos estaban detenidos o desaparecidos. Era como si se hubiera evaporado, dejando solo el caos a su paso. Regresé a Madrid con más preguntas que respuestas y con la creciente sensación de que algo andaba profundamente mal. Giovanni podía hacer muchas cosas: manipulador, controlador, a veces despiadado en los negocios, pero siempre había operado dentro de ciertos límites. La idea de que estuviera involucrado con cárteles de la droga no encajaba con el hombre que yo conocía. Fue entonces cuando empecé a atar cabos. Esos 3 días que había desaparecido antes de despedirme, el aviso que había mencionado, su insistencia en enviarme lejos para protegerme. Giovanni sabía que esto se avecinaba. Sabía que sus enemigos se acercaban, que su imperio estaba amenazado, y parte de su estrategia de protección había sido alejarme del peligro inminente. Pasaron 3 meses sin noticias. Seguí bailando, seguí viviendo, pero con una parte de mí constantemente distraída, constantemente preocupada. Entonces, un día cualquiera de octubre, casi 2 años después de dejar México, recibí un sobre sin remitente en mi apartamento de Madrid. Dentro solo había una nota escrita a mano y un billete de avión. Isla de Capri, Italia, pueblo en la ladera norte. El conductor sabrá dónde llevarte. Ven si puedes, si quieres. G. El vuelo a Nápoles y el posterior viaje en barco a Capri fueron una neblina de ansiedad y expectación. No sabía qué esperar, qué encontraría al llegar al misterioso pueblo mencionado en la nota. ¿Estaría Giovanni realmente allí? ¿O se trataba de algún tipo de trampa elaborada por sus enemigos? Capri en octubre era deslumbrante. El turismo estival había disminuido, dejando la isla con una tranquilidad majestuosa. Las aguas turquesas contrastaban con los dramáticos acantilados y la vegetación mediterránea. Tal y como se había prometido, un conductor me esperaba en el puerto. Un hombre de mediana edad con rasgos italianos y ojos cautelosos. No habló durante el sinuoso trayecto por las carreteras de la isla, ascendiendo cada vez más hasta llegar a una propiedad aislada en la ladera norte. La villa era discreta por fuera, no la mansión ostentosa que cabría esperar de un multimillonario, sino algo más sutil, más auténtico. Piedra antigua, hiedra creciendo en las paredes, una vista impresionante del mar Tirreno. El conductor me dejó en la entrada y señaló en silencio la puerta antes de marcharse. Con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, caminé por el camino de piedra y llamé. Pasaron largos momentos sin respuesta. Estaba a punto de llamar de nuevo cuando se abrió la puerta, y allí estaba él. Pero no era el Giovanni que yo conocía. Este hombre estaba más delgado, con el pelo más canoso de lo que recordaba, con arrugas más profundas alrededor de los ojos y la boca. Vestía ropa sencilla, pantalones de lino, una camisa blanca con las mangas dobladas, muy diferente de los trajes impecables que solía llevar. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos. Esos ojos oscuros e intensos que me habían visto, realmente visto, desde el primer momento. Diego, dijo, pronunciando mi nombre como un suspiro. Giovanni, respondí, incapaz de decir nada más. Nos quedamos así un momento, bebiendo la presencia del otro, midiendo los cambios que habían traído 2 años. Has venido, dijo finalmente, como si no pudiera creerlo. Lo pediste, respondí simplemente. Abrió más la puerta, una invitación silenciosa a entrar. El interior de la villa era como el exterior, elegante pero acogedor, con antigüedades italianas mezcladas con muebles modernos, todo en tonos blancos, azules y madera natural. Es preciosa, comenté, siguiéndole hasta una terraza con vistas al mar. Era de mi abuela, explicó, sirviéndonos vino en copas de cristal. El único lugar que nunca he asociado con mis negocios.
El único lugar que no pudieron quitarme. ¿Ellos? Pregunté con cautela. Giovanni sonrió sin humor. Enemigos, autoridades, antiguos socios, todos aquellos que se benefician de la caída de un hombre poderoso. Bebimos el vino en silencio durante unos momentos, el aire entre nosotros cargado de preguntas sin formular. ¿Son ciertas las acusaciones? Pregunté finalmente, incapaz de contener la pregunta que me atormentaba. Giovanni miró al mar durante un largo rato antes de responder. Algunas sí, otras no, dijo finalmente. Mis negocios siempre han operado en la frontera entre la legalidad y la ilegalidad, pero nunca me he involucrado en el narcotráfico. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Esa acusación fue fabricada por gente que quería derribarme. Y lo han conseguido, observé. Encogió ligeramente los hombros. En parte, he perdido mucho. Propiedades, inversiones, contactos, pero no todo. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. Siempre guardo recursos para emergencias. Por eso mi madre sigue recibiendo cuidados, concluí. Y por eso tú sigues recibiendo tu subsidio, añadió. Algunas cosas son sagradas, independientemente del resto. La revelación me reconfortó y entristeció al mismo tiempo. Saber que, incluso enfrentándose a su propia ruina, Giovanni se había asegurado de que estuviéramos protegidos. ¿Por qué me pediste que viniera? Pregunté. La pregunta más importante de todas. Giovanni puso su copa sobre la mesa entre nosotros, y sus ojos finalmente encontraron los míos con total franqueza. «Porque estoy empezando de nuevo», respondió. «Una vida más sencilla, más honesta, y porque, después de perderlo casi todo, me he dado cuenta de lo que realmente importa». «¿Y qué es?», pregunté, con el corazón acelerado. Extendió la mano sobre la mesa, sus dedos tocaron los míos ligeramente, el primer contacto físico entre nosotros en 2 años. «Tú», dijo simplemente. La oportunidad que tiré por miedo y orgullo. El mundo pareció detenerse por un momento. El sonido de las olas, el viento en los cipreses, todo se silenció ante la enormidad de aquella confesión. ¿Y si es demasiado tarde?, le desafié, necesitando poner a prueba la sinceridad de sus palabras. ¿Y si he seguido adelante? Entonces espero que hayas encontrado la felicidad que te mereces, respondió sin dudar. Y te diré adiós de nuevo, esta vez para siempre. La honestidad en su voz, la vulnerabilidad en sus ojos, tan diferente del Giovanni calculador y controlador que había conocido, me dejó sin palabras. Miré nuestras manos, que casi se tocaban sobre la mesa. El mar infinito más allá. A este hombre que había cambiado todo en mi vida. 2 veces ya. No seguí adelante, admití finalmente, dejando escapar mi propia verdad. Lo intenté, pero nadie ha sido nunca tú. El alivio en su rostro era casi doloroso de presenciar, como si se hubiera roto un dique. Bajo el crepúsculo italiano nos encontramos de nuevo, no como el multimillonario y el bailarín callejero, no como mentor y protegido, sino como 2 hombres que habían recorrido caminos separados solo para descubrir que siempre habían estado caminando el uno hacia el otro. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, la misma pregunta que había hecho en nuestra despedida 2 años antes. Giovanni sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos y suavizaba las líneas de tensión de su rostro. «Eso depende de ti», respondió. «Ahora tengo una vida aquí, más sencilla, más honesta, algunas inversiones legítimas, una pequeña bodega, tiempo para leer y pensar». Hizo una pausa, sin apartar los ojos de los míos. «No es la vida de lujo a la que te acostumbraste conmigo». «Nunca fue por el lujo», respondí suavemente. «Tu carrera está despegando», continuó. «El mundo de la danza te está descubriendo. No puedo, ni voy a pedirte que renuncies a eso». Asentí, comprendiendo el dilema. Mi vida estaba en Madrid, mi carrera floreciendo. La suya estaba aquí, en este tranquilo rincón de Italia, reconstruyéndose desde cero. ¿Y si hay un término medio?, sugerí. Sigo en la compañía, pero vengo aquí siempre que puedo. Ya veremos a dónde nos lleva. Giovanni lo consideró por un momento y luego asintió lentamente. Podría funcionar, por un tiempo. Un día a la vez, propuse, extendiendo mi mano hacia él a través de la mesa. Esta vez la tomó por completo, entrelazando sus dedos con los míos con fuerza,
como si temiera que pudiera desaparecer si me soltaba. Un día a la vez, asintió. Esa noche, bajo las estrellas de Capri, redescubrí al hombre que había amado y perdido, ahora diferente, más suave en algunos aspectos, más fuerte en otros. El Giovanni arrogante y dominante había dado paso a alguien más reflexivo, más abierto. La pérdida de su imperio le había costado caro, pero también le había liberado de alguna manera. Liberado de la necesidad constante de control, de la desconfianza que teñía todas sus interacciones, de la coraza que mantenía al mundo a distancia. Y yo también había cambiado. Ya no era el chico ingenuo deslumbrado por la riqueza y el poder. Había madurado. Había encontrado mi propia fuerza, mi propia voz. Ahora nos encontrábamos como iguales, diferentes en edad y experiencia, pero equilibrados de una manera que nunca antes habíamos estado. Los días siguientes fueron un interludio encantado. Explorando la isla juntos, hablando durante horas en la terraza con vistas al mar, reencontrando la conexión física que siempre había sido tan poderosa entre nosotros, ahora profundizada por todo lo que habíamos experimentado por separado. El quinto día recibí un correo electrónico del director de la compañía, una oferta para bailar el papel principal en una nueva producción que comenzaría los ensayos en 2 semanas, una oportunidad que no podía rechazar. Giovanni vio la noticia en mi rostro incluso antes de que hablara. «Es hora de volver», dijo, sin preguntar. Asentí, con el corazón apesadito a pesar de la emoción profesional. «Volveré en un mes cuando tengamos un descanso en los ensayos», le prometí. Él sonrió, esa nueva sonrisa que había aprendido a amar, menos controlada, más genuina. «Estaré aquí», respondió simplemente, y así fue. Durante los 2 años siguientes, encontramos nuestro ritmo. Viajaba a Capri siempre que mi agenda me lo permitía, a veces solo por un fin de semana, otras veces por semanas enteras, durante los descansos entre producciones. Giovanni venía ocasionalmente a Madrid para verme bailar, aunque siempre de forma discreta, consciente de que su presencia podría atraer la atención indeseada de antiguos enemigos. No era perfecto. Había largas separaciones, dolorosos momentos de añoranza, dudas sobre si ese arreglo podría realmente funcionar a largo plazo. Pero también había una certeza cada vez mayor de que, contra todo pronóstico, habíamos encontrado algo excepcional, una conexión que había sobrevivido a la separación, a la caída, a la transformación completa de nuestras vidas. Y entonces, 3 años después de nuestro reencuentro en Capri, recibí una oferta que lo cambiaría todo de nuevo. Una invitación para convertirme en primer bailarín de una compañía en Milán, Italia. A solo unas horas de Capri, cuando llamé para darle la noticia a Giovanni, el silencio al otro lado de la línea fue momentáneamente preocupante. «Giovanni», llamé, tras varios segundos sin respuesta. «Estoy aquí», dijo finalmente, con la voz ronca por la emoción contenida. «¿Es eso? ¿Es lo que quieres?» «Es una de las mejores compañías de Europa», respondí. «Y estaría cerca de ti. Podría tenerlo todo, mi carrera y nosotros». «Entonces di que sí», dijo, y pude oír la sonrisa en su voz incluso a través de la distancia. 6 meses después, estaba instalado en un apartamento en Milán, bailando en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo y pasando cada momento libre en la villa de Capri. Giovanni floreció con mi presencia más constante, y su transformación siguió sorprendiéndome. El hombre que una vez había gobernado un imperio con mano de hierro, ahora cultivaba uvas, escribía un libro de memorias que probablemente nunca publicaría y tenía amistades genuinas con los lugareños que no tenían ni idea de quién había sido. Yo también florecí. Mi baile alcanzó nuevos niveles de expresividad y mi confianza creció no solo en el escenario, sino en todos los aspectos de la vida. Éramos 2 hombres que lo tenían todo y lo perdieron todo, solo para descubrir que lo único que realmente importaba era el uno al otro. Una noche de verano, 5 años después de nuestro reencuentro, Giovanni me llevó a un lugar apartado de la isla de Capri, un pequeño mirador donde el mar y el cielo parecían fundirse en el horizonte. El sol se ponía, pintando el mundo de tonos dorados y carmesí, cuando se volvió hacia mí, sosteniendo una pequeña caja.
Cuando te conocí, Diego, era un hombre que creía poseer el mundo, dijo con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Descubrí por las malas que el mundo no pertenece a nadie, pero también descubrí que algunas cosas pueden pertenecernos, si somos dignos de ellas. Abrió la caja, revelando 2 sencillos anillos de platino. No puedo prometerte riqueza ni poder. Ya no, continuó. Pero puedo prometerte honestidad, lealtad y un amor que ha sobrevivido a lo peor que la vida ha podido arrojar contra él. Mi corazón parecía que iba a estallar en mi pecho. Las lágrimas nublaban mi visión. Somos tan diferentes, dijo casi para sí mismo. Diferentes edades, diferentes mundos, diferentes experiencias, pero de alguna manera nos encontramos. De alguna manera seguimos encontrándonos. Tomó mi mano, sin apartar los ojos de los míos. Cásate conmigo, Diego, no como éramos, sino como somos ahora. Miré a este hombre complejo e imperfecto que había cambiado mi vida tantas veces, de tantas maneras. El frío multimillonario que había visto potencial en un bailarín callejero. El exigente mentor que había moldeado ese potencial. El amante apasionado que había luchado contra sus propios sentimientos. El hombre destrozado que lo había perdido todo. Y por fin, el hombre renovado que había encontrado paz y un propósito en una vida más sencilla. Todas las versiones de Giovanni que había conocido y amado, ahora reunidas en este hombre que me ofrecía su corazón sin condiciones ni reservas. Sí, respondí, con las lágrimas finalmente cayendo. Sí. En ese momento, bajo el crepúsculo italiano, con el mar murmurando abajo y las estrellas comenzando a aparecer arriba, completamos el baile que habíamos comenzado años atrás en una plaza de la Ciudad de México. Un baile de descubrimiento, pérdida, redención y finalmente, amor. Un baile con el diablo que al final resultó ser un baile con un ángel disfrazado. Hola amigos, si os ha gustado esta historia, dejad vuestros comentarios abajo. ¿A quién más le ha emocionado el viaje de Diego y Giovanni? Compartid vuestras partes favoritas y si queréis más historias como esta, solo tenéis que pedirlas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Fin.